Bueno, os agradezco por estar aquí y hoy vamos a tocar una nueva parte de la vida de San Francisco y de la Orden Franciscana y a leer algunos textos realmente hermosos, además que tienen una relevancia histórica importante y son textos que, como muchos otros, tristemente, no conocemos normalmente, no, no sabemos ni de su existencia, ¿no? Por eso me parece útil en estas catequesis no solo razonar sobre lo que significa la santidad, sino realmente ir a conocer esas fuentes que nos hablan de los santos, leerlas, tratar de entenderlas dentro de su contexto, sea histórico, sea de un camino espiritual que han vivido estas personas, para ver lo que nos dicen, los que nos enseñan a nosotros hoy en día. Desde un comienzo, hablando de San Francisco, les decía que él y sus compañeros se dieron la tarea de ir predicando, ¿no? Eran personas que habían hecho una decisión, tomado una decisión para su propia vida, habían decidido dejar el mundo para vivir la penitencia, la pobreza, pero dentro de esa decisión de conversión personal, un aspecto muy importante era el dar la vida para que los demás pudieran seguir a Cristo, pudieran conocerlo y seguirlo. Y entonces, desde un comienzo, empezaron a ir anunciando el Evangelio y la penitencia, ¿no? Invitando a la penitencia, a la conversión, según el ejemplo y el modelo de los profetas y del mismo Jesucristo, ¿no? Que fue de pueblo en pueblo, como dicen los evangelios, predicando el Evangelio. La predicación de los frailes fue diferente desde un comienzo de los sacerdotes, ¿no? Ellos no eran personas que habían estudiado para predicar, más bien era gente sencilla, algunos también de una clase social alta, pero generalmente era gente de todas las clases sociales, sin títulos particulares, sin una preparación particular, que predicaba basándose ante todo en el ejemplo de vida, ¿no? Daban ejemplo con su propia vida y utilizando un lenguaje sencillo y simpático, ¿no? Para llamar la atención de las personas. El escenario de esas primeras predicaciones eran las plazuelas, ¿no? Las calles, los cruces de calles de esas pequeñas ciudades de la Edad Media. ¿Cómo reaccionó la gente a esa primera labor de evangelización, ¿no? Es interesante ir a ver este punto. En un primer momento fue notorio el rechazo, sobre todo a Asís, no querían ni verlo, a Francisco y luego a sus compañeros. Luego, poco a poco, esos jóvenes aventureros de Cristo empezaron a abrirse caminos y a ganarse la confianza de los que encontraban en las calles. Vamos a escuchar el relato muy bello, muy ameno, de la primera predicación de Fray Bernardo en Bolonia. Fray Bernardo era ese fraile que fue el primero que siguió a San Francisco. San Francisco le decía mi hijo primogénito. Fue el primero de miles que ya durante la vida de San Francisco se unieron a la orden. Y se fue a Bolonia, una ciudad del norte de Italia, entre norte y centro de Italia. Era ya una ciudad importante porque allí se fundó la primera universidad del mundo, ¿no? La Universidad de Derecho. Entonces era una ciudad ya bien conocida. Les voy a poner el texto, así pueden también seguir la lectura en sus pantallas.
Esta lectura es tomada de una florecilla, el capítulo 5 de las florecillas. El título es Cómo el hermano Bernardo fue a Bolonia y fundó allí un lugar. Puesto que San Francisco y sus compañeros habían sido llamados y elegidos por Dios para llevar la cruz de Cristo en el corazón y en las obras, y para predicarla con la lengua, parecían y lo eran hombres crucificados, hombres crucificados en la manera de vestir, en la austeridad de vida y en sus acciones y obras. De ahí que deseaban más soportar humillaciones y oprobios por el amor de Cristo que recibir honores del mundo, muestras de respeto y alabanzas vanas. Por el contrario, se alegraban de las injurias y se entristecían con los honores. Y así iban por el mundo como peregrinos y forasteros, no llevando consigo sino a Cristo crucificado. Puesto que eran verdaderos sarmientos de la verdadera vid, Jesucristo, producían copiosos y excelentes frutos en las almas que ganaban para Dios. Sucedió en los comienzos de la orden que San Francisco envió al hermano Bernardo a Bolonia, con el fin de que, según la gracia que Dios le había dado, lograse allí frutos para Dios. El hermano Bernardo, haciendo la señal de la cruz, se puso en camino con el mérito de la santa obediencia y llegó a Bolonia. Al verle los muchachos con el hábito raído y vasto, se burlaban de él y le injuriaban, como se hace con un loco. Y el hermano Bernardo todo lo soportaba con paciencia y alegría por amor de Cristo. Más aún, para recibir más escarnios, fue a colocarse de intento en la plaza de la ciudad. Cuando se hubo sentado, se agolparon en derredor suyo muchos chicuelos y mayores. Unos le tiraban del capucho hacia atrás, otros hacia adelante. Quien le echaba polvo, quien le arrojaba piedras. Este lo empujaba de un lado, este del otro. Y el hermano Bernardo, inalterable en el ánimo y en la paciencia, con rostro alegre, ni se quejaba ni se inmutaba. Durante varios días volvió al mismo lugar para soportar semejante cosas. Y como la paciencia es obra de perfección y prueba de la virtud, no pasó inadvertida a un sabio doctor en leyes toda esa constancia y virtud del hermano Bernardo, cuya serenidad no pudo alterar ninguna molestia ni injuria. Y dijo entre sí: imposible que este hombre no sea un santo. Y acercándose a él le preguntó: ¿quién eres tú y por qué has venido aquí? El hermano Bernardo, por toda respuesta, metió la mano en el seno, sacó la regla de San Francisco y se la dio para que la leyese. Cuando la hubo leído, considerando el grandísimo ideal de perfección, se volvió a sus acompañantes, lleno de estupor y admiración, y dijo: verdaderamente este es el más alto estado de religión que he oído jamás. Este hombre y sus compañeros son las personas más santas de este mundo, y obra muy mal quien le injuria, siendo así que merece ser sumamente honrado, porque es un verdadero amigo de Dios. Y dijo al hermano Bernardo: si tenéis intención de asentaros en un lugar donde podéis servir a Dios a vuestro gusto, yo os lo daría de buen grado por la salud de mi alma. Señor, respondió el hermano Bernardo, yo creo que esto os lo ha inspirado nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acepto gustosamente vuestro ofrecimiento a honor de Cristo. Entonces, dicho juez, con gran alegría y caridad, llevó al hermano Bernardo a su casa y después le donó el lugar que le había prometido. Todo lo acomodó y completó a su costa. Y en adelante se hizo padre y defensor especial del hermano Bernardo y de sus compañeros.
El hermano Bernardo comenzó a ser muy honrado de la gente por su vida santa, en tal grado que se tenía por feliz quien podía tocarle y verle. Pero él, verdadero y humilde discípulo de Cristo y del humilde Francisco, temió que en la honra del mundo viniera a turbar la paz y la salud de su alma. Y un buen día se marchó y volviendo donde San Francisco le dijo: Padre, ya está hecha la fundación en Bolonia. Manda ya a otros hermanos que la mantengan y habiten, porque yo no tenía ya allí ganancia. Al contrario, por causa de la demasiada honra que me daban, temía perder más de lo que ganaba. Entonces San Francisco, al oír al pormenor todo cuanto Dios había obrado por medio del hermano Bernardo, dio gracias a Dios que de ese modo comenzaba a acrecentar a los pobrecillos discípulos de la cruz. Y luego envió a algunos de sus compañeros a Bolonia y a Lombardía, los cuales fundaron muchos lugares en diversas partes. Aquí termina ese primer relato. Es muy bello porque además, mientras lo leía decía, tengo yo esa paciencia que tenía el hermano Bernardo, ¿no? Yo no me están apedreando y no me están haciendo todo lo que le hacían a él al comienzo, ¿no? Pero muchas veces se me va la paciencia con nada, ¿no? Pero él justamente, como les decía, ante todo, predica por medio del ejemplo de una vida diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión o más bien la estrategia misionera de esos primeros frailes? Pues la verdad, ninguna. No tenían ninguna estrategia. Como le he leído, son muy sencillos. Se hacen la señal de la cruz, dicen ya vamos, ¿no? Y luego lo aguantan con paciencia y viven muy sencillamente lo que les toca vivir. Claro, se empeñan con vivir el ideal del Evangelio, de aceptarlo todo, completamente. Para ellos era importantísimo mantener la humildad, ¿no? Esa pobreza de la cual hablamos la semana pasada era ciertamente una escasez de recursos materiales, pero también humanos y temperamentales, ¿no? Tenía que brillar especialmente la gracia de Dios. Entonces, él no tiene nada, no presume sabiduría, no presume capacidad de palabra, recibe piedras y las acepta. La cumbre de la humildad, más no se puede, ¿no? Pero por esa humildad, ese juez, una persona, se percata de él, de su ejemplo evangélico, y apuesta sobre él, empieza ese diálogo con él. Y de allí nace la presencia de los franciscanos en Bolonia. En esa primera etapa de expansión de los frailes, fueron sobre todo ciudades italianas. Y pronto realmente hubo muchos que los siguieron. No solo gente así como ese juez rico que les daba una casa para vivir, para fundar un convento, sino sobre todo mucha gente de toda clase social, laicos y también sacerdotes, que dejaba su vida para vivir con Francisco y como Francisco. En un cierto momento, cuando ya la orden estaba más arraigada en Italia, Francisco propone que se vaya a todo el mundo, ¿no? En un capítulo, en una asamblea de la orden, propone a los frailes que ya se pasen los Alpes, ya se vaya al otro lado del mar Mediterráneo. También aquí hay un deseo de vivir el Evangelio a la letra, porque Jesús a los apóstoles les dice, vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio. Pues ellos no querían otra cosa que vivir a la letra el Evangelio, ¿no? Y vamos a escuchar otro relato, ¿no?, de cómo empiezan a difundirse. Como les decía, empiezan a pasar los Alpes para llegar a Francia, Alemania, Inglaterra, Hungría, España, Marruecos.
Y es interesante escuchar lo que cuenta un cronista, siempre del 1200, a propósito de los resultados de esa primera expansión europea y también en África, Marruecos, de la orden franciscana. Entonces aquí le leo esa segunda parte. La fuente es la leyenda de los tres compañeros, que es otra fuente franciscana del 1200, anónima, que cuenta el nacimiento y el crecimiento de la orden franciscana. Eso es el capítulo 16, elección de los primeros ministros y cómo fueron enviados por el mundo. Pasado 11 años del comienzo de la religión significa el orden religioso, la congregación, y habiéndose multiplicado los hermanos en número y crecido en méritos, fueron elegidos los ministros y enviados con algunos hermanos a casi todas las partes del mundo en las que se cultiva y se conserva la fe católica. En algunas provincias eran recibidos, pero no se les permitía edificar casas. De otras eran expulsados por temor de que fueran herejes. Pues es de advertir que, aunque el referido Papa Inocencio III les aprobó la orden y la regla, no dejó constancia de su confirmación en documento alguno suyo. Por eso los hermanos tuvieron que sufrir muchas tribulaciones de parte de los clérigos y de los seglares, y en consecuencia se vieron obligados a huir de diversas provincias. Y angustiados y afligidos, e incluso despojados y azotados a mano de ladrones, volvieron con gran amargura al bienaventurado Francisco. A este tenor fueron tratados en casi todas las regiones ultramontanas, es decir, más allá de los Alpes, como Alemania, Hungría y otras muchas partes. Además, en ese mismo periodo, como les decía, algunos fueron a Marruecos, que es un país islámico, y allí los mataron. Es decir, los primeros mártires son de esos primeros años. ¿Por qué? Porque los islámicos no querían escuchar el anuncio del Evangelio. Entonces, grandes dificultades y rechazos de parte de los mismos eclesiásticos. Eran los obispos y los párrocos que tampoco los querían en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Sufren por mano de la misma iglesia, ¿no? Pero ellos ven también en esto la voluntad de Dios. Ven también en esto la posibilidad de vivir el Evangelio. Y tenían toda la razón, ¿no? Si vamos a tomar la Escritura y escuchamos las palabras de los apóstoles y de Jesús, ese sufrimiento, ese sacrificio por el Evangelio es parte de la misión de todo cristiano. Les voy a leer 2 o 3 pasajes de la Escritura. Por ejemplo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice San Pablo: todos los que quieren vivir religiosamente en Jesucristo serán perseguidos, ¿no? Esos franciscanos lo vivieron a la letra. O hemos hablado mucho de los hechos de los apóstoles, ellos también sufrieron mucho. Por ejemplo, cuando del Sanedrín los procesaron 2 veces y, por ejemplo, nos cuenta en el capítulo 5 de los Hechos, el Sanedrín, después de mandar a llamar a los apóstoles y azotarlos, les ordenaron que no hablaran basándose en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, por su parte, iban alegres al salir de la presencia del Sanedrín, porque habían sido dignos de recibir injurias por causa de aquel nombre. Yendo aún más a la raíz, vamos a las bienaventuranzas de
de Mateo, por ejemplo, capítulo 5, felices seréis cuando os insulten y persigan, y digan toda clase de calumnia contra vosotros por mi causa. Alegraos y estremeceos de gozo, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Hay aquí una enseñanza muy importante para nosotros. El santo no se preocupa por cómo ser un eficaz evangelizador. Simplemente se preocupa por ser santo. Y este es el mejor plan pastoral que uno pueda tener. ¿Okay? Queremos hacer la misión, pues hay que preocuparse de ser santo y vivir el evangelio. Todo lo demás, Dios lo va proveyendo, lo va dando Él, ¿no? El camino lo indica Él. Les he leído esto de los frailes porque ellos luego florecieron. Realmente es la orden, como les decía, que más floreció en Europa y en el mundo. Pero ese fue el comienzo, la persecución, la incomprensión, el rechazo de los mismos eclesiásticos. Tuvieron que pasar por todo esto para que su carisma, su misión, pudiera florecer en la iglesia. Entonces, realmente el santo no se preocupa por otra cosa que por ser santo, ¿no? Lo demás lo hace Dios mismo, de una forma real y concreta. Hay un punto también importante de la vida de los franciscanos, de San Francisco y sus primeros compañeros. ¿De qué viven? ¿No? ¿Cómo pueden aguantar todo esto? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo se sostenían en un esfuerzo tan grande? ¿Cómo podían aceptar la humillación de mano de los mismos eclesiásticos que tenían que apoyarlos, ¿no? Imagínense, ustedes van a predicar y salen los curas y les dicen, ustedes no prediquen porque son unos ladrones, ¿no? Váyanse de aquí. Bueno, su secreto era la oración profunda, ¿no? San Francisco era un místico, era un hombre de acción y era un místico. Es decir, una persona que pasaba horas en oración. Y todos los primeros lo acompañaban en esta dedicación profunda al trabajo de la oración. Entonces, los primeros frailes y todos los grandes sucesores que tuvieron en la orden franciscana pasaban horas en la súplica y en la contemplación de los misterios de Cristo. Entonces podemos decir que vivían continuamente en compañía de Dios. Realmente a mí esto me provoca y ¿cómo decir? Me invita a cambiar, ¿no? Porque yo mismo digo, yo no vivo continuamente en la compañía de Dios, ¿no? Y mi oración tiene que crecer mucho, ¿no? Si veo el ejemplo de estos hermanos, ¿no? Volviendo a la historia de San Francisco y de su orden, en esos primeros 10 años desde su conversión, pasó un acontecimiento importantísimo, que es hora que mencionemos. Una joven mujer se acerca a él. Es una niña jovencita de una familia rica e importante de Asís, que tiene más o menos 10 años menos de él. Una joven profundamente religiosa y que no quiere casarse, ¿no? Contrariamente a lo que quisiera su padre, que quería arreglar la boda con una persona influyente de la ciudad de Asís, como siempre se hacía en la Edad Media. Esa joven se llamaba Clara. No quiso casarse porque puso sus ojos en Francisco. Se fijó en la ejemplaridad de la vida que éste llevaba. Meditó durante cierto tiempo
su deseo de consagrarse a Dios, siguiendo el ejemplo del joven Francisco, hasta que una noche, dicen las fuentes, llegó a dialogar con él y a pedirle permiso de huir del mundo para seguirle. Desde luego esto no entraba en los planes de San Francisco, porque una mujer no podía hacer la vida que hacían ellos. Ellos vivían a la intemperie prácticamente. Y sobre todo con un estilo de vida tan duro que no se adecuaba a la vida de una mujer, de una joven. Pero acepta, ¿no? La acepta y la acoge en su compañía y se preocupa para encontrarle un lugar donde pueda vivir. Pronto a ella se añadirán muchas otras a partir de su hermana, de su prima, de su misma madre, y empiezan la orden de las clarisas, ¿no? Tiene toda su historia muy bella, muy profunda y de mucha santidad también, que ahora no vamos a ver. Lo que sí quiero mencionar es que entre ellos dos hay como una historia de amor entre Francisco y Clara, ¿no? Pero una historia de amor vivida desde su vocación, ¿no? Vocación a la castidad. Le subí en la página de la parroquia una florecilla que cuenta un episodio en el cual se encuentran ellos dos, ¿no? Donde Santa Clara tiene mucho deseo de poder comer un día con San Francisco y él lo niega, hasta que los compañeros de San Francisco le dicen, pues quizás sea el caso, sea oportuno que a Clara, que lo ha dejado todo para seguirte, pues le concedas, ¿no? Un día comer juntos, ¿no? Y entonces San Francisco se corrige, se deja corregir y come con ella ahí. Y allí cuenta cómo fue esa comida. Ok, menciono esto también para introducir la última lectura del día de hoy, que es muy interesante también, y es una carta que escribe un obispo francés que se llama Jacobo de Vitry, un obispo de la época, que iba de Francia a Italia para encontrarse con el Papa. Cuando llega a Florencia, donde tenía la cita con el Papa acababa de morir el día anterior, entonces no encuentra al Papa. Pero se queda varias semanas en lo que era la curia, entonces, digamos así, el entorno de cardenales y obispos que vivían juntos con el Papa, y llega a conocer la dinámica de la curia papal, y en el mismo tiempo llega a conocer a estos primeros frailes, a San Francisco, a Santa Clara y a sus compañeros. Entonces, es muy interesante esa carta porque él escribe diciendo lo que está viviendo en Italia, escribe a sus compañeros que están allá en Francia y dice lo que ve. Entonces, es un observador externo que nos da una perspectiva diferente sobre la primera, digamos así, el primero estilo de vida de los franciscanos. Dice así: habiendo frecuentado algún tiempo la curia, encontré muchas cosas contrarias a mi espíritu. Todos estaban tan ocupados en cosas materiales y mundanas, en cuestiones de reyes y reinos, en litigios y procesos, que apenas permitían hablar de cualquier tema de tipo espiritual. Esa era la curia papal en el 1200. He encontrado, sin embargo, en aquellas regiones una cosa que ha sido un gran consuelo para mí, pues pude ver que muchos seglares ricos de ambos sexos huían del siglo, es decir, del mundo, abandonándolo todo por Cristo. Los llamaban hermanos menores y hermanas menores.
Son tenidos en gran honor por el señor Papa y los cardenales. No se ocupan para nada de las cosas temporales, sino que, llenos de un fervoroso anhelo y de un vehemente empeño, se dedican diariamente a rescatar de las vanidades del siglo a las almas que están en trance de perecer y a llevarlas con ellos. Y por la gracia de Dios han cosechado ya un abundante fruto y han ganado a muchos, pues sucede que el que escucha dice, ven, y un grupo atrae a otro grupo. Vive según la forma de la primitiva iglesia, según aquello que de ella se escribió. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Durante el día van a las ciudades y a las aldeas para conquistar a los que pueden, dedicados así a la acción. Y durante la noche, regresando al despoblado o a lugares solitarios, se dedican a la contemplación. Las mujeres, por su parte, las damianitas, viven juntas en algunos hospicios cerca de las ciudades, no reciben nada, sino que viven del trabajo de sus manos. Les causa mucho desagrado y turbación el hecho de que clérigos y laicos las honran más de lo que ellas quisieran. Los hombres de esta religión, una vez al año, y por cierto, para gran provecho suyo, se reúnen en un lugar determinado para alegrarse en el Señor y comer juntos, y con el consejo de santos varones redactan y promulgan algunas santas constituciones que son confirmadas por el señor Papa. Después de esto, durante todo el año se dispersan por Lombardía, Toscana, Puglia y Sicilia. Hace algún tiempo, el hermano Nicolás, paisano del señor Papa, hombre santo y religioso, abandonó la curia y se retiró con estos hombres. Pero el señor Papa, como le era muy necesario junto a sí, lo hizo volver. Tengo por cierto que para oprobio de los prelados, que son como perros mudos que no saben ladrar, quiere el Señor salvar a muchas almas antes del fin del mundo por medio de estos hombres sencillos y pobres. Y Jacobo de Vitry tenía razón, ¿no? Es muy elocuente esta carta porque realmente Dios quiso salvar a muchas almas por medio de estos hombres sencillos y pobres. Bueno, se comenta sola la carta, ¿no? Nos hace ver cómo la iglesia muchas veces no la hacen los papas, los cardinales o los obispos, que como dice aquí, estaban ocupándose en todo menos que en la oración y en las cosas espirituales, ¿no? Que apenas permitían hablar de cualquier tema de tipo espiritual, dice, ¿no? de los obispos y del Papa. La iglesia la construyen los santos, ¿no? Entonces, como decía la visión del Papa Inocencio III, del cual les hablé la segunda catequesis, realmente Francisco estaba reconstruyendo la iglesia que estaba en ruina, ¿no? La casa de Dios que estaba en ruina. Lo estaba haciendo de la forma más sencilla, viviendo del Evangelio, ¿no? Según el Evangelio, y aceptando todo lo que Dios les mandaba vivir, ¿no? Con alegría, con paz, con serenidad, con humildad. Como ya hemos visto, no faltaron los tormentos en la vida de San Francisco, ¿no? Pensemos qué significa por un fundador de una orden mandar a hermanos a una tierra y saber que pierden la vida, ¿no? Pensemos cómo debe de haber vivido Francisco la historia del martirio de los que van a Marruecos. Pero realmente el santo es una persona que aprende a sufrir y a ofrecer sus sufrimientos. Esto también debemos de aprenderlo de estas lecturas que hemos escuchado. San Francisco sufrió mucho en su vida, parte por las enfermedades que tuvo, que no les he contado,
pero mucho por la incomprensión de las personas, a empezar de su padre, de su familia, por la lejanía de los corazones y también por cuestiones más espirituales, como las traiciones suya, ¿no?, y de sus propios hermanos con respecto al ideal que se habían propuesto seguir. Cuando uno decide seguir el Evangelio y seguir a Cristo, sufre porque no puede totalmente. Pero si realmente la decisión es sincera, esto le causa sufrimiento. Entonces, Francisco realmente sufría. ¿Por qué? Porque se daba cuenta de que, aún dándole todo a Cristo, no podía dejar de traicionarlo en ciertos momentos. Este sufrimiento se volvió su camino a la santidad, como nos testimonia el evento de los estigmas. Pero para el evento de los estigmas habrá tiempo la siguiente vez. Bueno, aquí termina esta catequesis. Entonces, no sé si hay comentarios, ¿no? Hubo bastante material y bastante ideas, entonces les dejo la palabra si quieren intervenir. Yola. Yola, tienes que quitar el mudo todavía. ¿Ya? Ya. Ya, sorry. Perdón por llegar un poquito después. La vez pasada nos hablaste de la pobreza evangélica. ¿Es lo mismo que la pobreza espiritual? No. Bueno, ¿de dónde sacas la expresión pobreza espiritual? Pues de las bienaventuranzas. Ah, ok, ya te entendí. Entonces sí, ¿no? Es decir, el Evangelio invita, ¿no?, a un camino, digamos así, que se puede sintetizar en algunas virtudes fundamentales. Una de estas es la pobreza, ¿no? Que es justamente poner el corazón en los bienes eternos y entonces en Dios, en la relación con Él, vivida concretamente en la carne de nuestra vida. Justamente ahora acabo de ver a nuestra hermana que me dice, pues está hablando de la santidad, pero yo cómo vivo ahora que estoy encerrada en la casa, cómo vivo ahora la santidad, ¿no? Es justo decir, cómo vivimos la santidad encerrados. Puede decir, no puedo hacer nada por los demás, no puedo ir a la iglesia, ¿no? Porque siempre proyectamos, ¿no?, la santidad en algunas acciones que podemos hacer, pero en realidad el Evangelio podemos vivirlo en cada instante de la vida y la relación con Cristo la podemos vivir en cada instante de la vida. Luego añadía esta amiga, es muy difícil que nos llevemos en la casa en este tiempo. Me parece que sea experiencia común que luego el encierro produce tensiones y incomprensiones, etcétera, ¿no? Estrés, tensión y nos pone a la prueba emocionalmente, ¿no? Entonces, y es posible vivir la santidad y siempre que hay vida, vivimos en Cristo, entonces se puede vivir la santidad. La pobreza, como te decía, es la pobreza evangélica, es una virtud del Espíritu, entonces es por eso Jesús dice, bienaventurados, felices los pobres en el Espíritu, ¿no? Los que son pobres en ese sentido espiritual, porque es una virtud espiritual, ¿no? Ahora,
Luego, tú como dijiste pobreza espiritual, yo pensé en otros aspectos, ¿no? Que también existe una pobreza espiritual que no es una virtud, sino es de aquellos que no tienen vida espiritual y eso no es algo bueno, es algo malo, ¿no? Eh, Ujú. pero la pobreza de espíritu, la pobreza evangélica sí es lo mismo, ¿no? Es seguir, ¿no? el camino de Jesús, ¿no? Que era Gracias, rico del amor del Padre, de la relación con Él. Gracias a ti, Yolanda. al contrario. Celia, tiene que quitar el mundo a la... ¿Ya? Perfecto. Bueno, yo estaba escuchando lo de cuando San Bernardo va a predicar Sí, y que realmente no dice nada. Y ajá, sin embargo, con su ejemplo empieza a llamar la atención de la gente. Entonces, a uno, por ejemplo, como humano se le hace muy difícil o muy inalcanzable la santidad, ¿no? Pero yo pienso que como usted o el padre David luego en las homilías nos dicen, pues la santidad la puede uno vivir en su casa, en su trabajo, o sea, no vivirla, sino buscarla, sí, ¿no? Poco a poco a nuestra manera de vivir, porque realmente ellos pues fueron, por eso son santos, ¿no? Porque pues realmente la conversión de San Francisco de Asís fue así como de dejarlo todo, pero, o sea, es un sí al Señor completamente y dejarlo todo de raíz, ¿no? correcto. Uno en su vida diaria, bueno, pues poco a poco, como San Bernardo, con el ejemplo, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, pues poco a poco es ir como en el camino, ¿no? Sí, Poco a poco. sí, gracias, Celia. De hecho, la prisa, digo, no hay que tener prisa de ver los frutos, ¿no? De nuestra conversión en nuestro camino, que realmente es Dios quien lo guía, ¿no? Sí, como usted dice, con la oración, que es lo que realmente no nos dan un ejemplo o un mensaje, ¿no? De que nos hace mucha falta hacer. Si hacemos oración, pues es un ejemplo de que tenemos que hacer más oración, pues Sí, para ir logrando poco a poco lo que nos proponemos, ¿no? así es. Gracias, Padre. Gracias a ti. Ahí. Lupita, ya. Acabas de mencionar de que si queremos hacer la misión, hay que preocuparse de ser santos y predicar el evangelio. Aquí me surge una duda. Por ejemplo, si alguien va a a hacer misión, pues no, yo todavía no soy santa, por ejemplo, o sea, obviamente no sé si algún día Dios llegara a permitir algo así, ¿no? Pero no soy santa. Sin embargo, mi deseo y mi intención es de alguna manera llevarle a la gente, la palabra, ¿no? Pues no predicarle, pero sí estar con esa gente que no tienen en muchas ocasiones incluso un sacerdote en sus comunidades. Y pues nosotros, por ejemplo, yo que he ido de misión, Semana Santa, pues que preparamos todo, ¿no? Sin embargo, yo no soy santa, pero sin embargo, pero sí llevo como la palabra, ¿no? Entonces, eso ¿cómo lo debo de interpretar? Sí. No soy santa. Qué bueno, es decir, el verdadero santo a lo largo de toda su vida nunca diría yo soy santo, ¿no? Entonces, Exacto. es señal que vas bien. Es más, me impresiona mucho leer la vida de los santos que ellos tienen realmente, sinceramente, una opinión de sí mismos, de, ¿cómo decir?
que ven sobre todo su pecado, ¿no? ¿Por qué? Por lo que decía antes, cuanto uno más desea estar en Cristo, más ve la distancia que hay. Pero esa distancia Cristo mismo la llena, ¿no? Ajá. Ahora, lo importante es esto, ¿no? Que uno tenga el deseo y la intención. Porque si falta eso, nunca serás santo. Claro. Entonces, lo importante siempre es pedir a Dios el deseo, que alimente nuestro deseo, que el Espíritu Santo inflame nuestros corazones, ¿no? Okay. Ahora, te hago un ejemplo, Lupita, que me vino a la mente ahorita que hablas. Sí. Cuando tú quieres hacer un pastel, y ahora que estás mucho tiempo en la casa, vas a hacer muchos pasteles, Ajá. pues empiezas y dices, quiero un pastel así redondito, que se ve con ese color doradito, ¿no? Y tenga ese sabor, y ya tienes la idea perfecta de cómo tiene que salir el pastel, ¿o no? Ajá. Sí. Pues luego lo haces y nunca sale exactamente como Exacto, sí. Y más si es la primera vez. Pero siempre sale algo, bueno, si le echas ganas y dentro del, digamos, de la normalidad, siempre sale algo muy digno, muy bonito, ¿no? Por lo menos el sabor, ¿no? Ah, ¿no? Ajá. Digo, es mucho, si lo piensas, es mucho mejor ese pastel que finalmente tienes en la mano Ajá. de una idea abstracta que tenías antes. Con la idea abstracta no pones nada en la boca, ¿no? Pero el Okay. pastel que ya tienes en la mano no será perfecto, pero cierta satisfacción te la da. Entonces, lo Claro. mismo que la santidad, es decir, nuestras ideas no sirven de nada. Lo que sí Ajá. sirve es el deseo y la intención de realmente hacer este camino y alcanzarlo, ¿no? Ah, ok. Como dice San Pablo usa otra imagen, ¿no? Dice, piensen en los atletas en los estadios, cómo se esfuerzan para alcanzar el premio, y es un premio terrenal. Cuanto más ustedes, ¿no? Que van a alcanzar un premio mucho más grande, deben de desearlo, ¿no? Deben de tener ese deseo vivo, ¿no? Dentro de ustedes para llegar allá, a esa meta, ¿no? Entonces, realmente lo único que podemos hacer es tener ese deseo, luego también aceptar los caminos que Dios abre, pone en nuestra vida para volvernos santos, ¿no? Muchas veces los caminos que Dios pone son completamente diferentes de los que nosotros imaginábamos, ¿no? Ajá. Porque sí, porque siempre es así, ¿no? Claro. Yo, Muchas padre. gracias. Gracias a ti, Lupita. Trini. Sí, padre. Bueno, yo creo que lo interesante aquí para, digamos, tener una vida realmente de conversión sería renunciar a nosotros mismos, ¿no? Que eso es lo más difícil que existe, porque vivimos en el mundo y el mundo nos arrastra todos los días con una y con otra cosa. Y todo lo tenemos por Dios y no lo reconocemos. Pensamos que las cosas que tenemos, las tenemos porque nosotros nos las hemos ganado. Y no es así. Sería el primer paso renunciar a nosotros mismos para poder, digamos, tomar el camino hacia la perfección o hacia la santidad, como usted dice, ¿no? Nosotros seríamos como que pensar que nosotros somos santos es como pensar que si nosotros somos juez y parte, ¿no? Nosotros no podríamos decir que somos santos de ninguna manera. Dios es el que señala el camino y el que en un momento determinado decide o le da un don a cada persona, un don distinto donde podemos a lo mejor ayudar a nuestro prójimo de una o de otra manera, ¿no? No todos tenemos los mismos dones, ni el mismo don de palabra, ni, no sé, dejar todo por seguir a Cristo. Creo que es muy difícil decir, si ahorita estamos pensando que, oh Dios mío, ¿qué va a pasar si ya no hay comida, si ya no hay tal o cual servicio, qué vamos a hacer? Sería súper difícil decir, no tengo nada,
y si estoy bien y me voy a predicar el evangelio, ¿no? Tendríamos que corregirnos primero a nosotros mismos, ¿no, padre? Sí, gracias, Trini. Fíjate que tocas un punto que me hizo pensar mucho esta semana porque por una cosa que me dijo una persona que vino a la parroquia, muy interesante que seguramente ¿cómo decir? La puedes entender porque en algún momento de la vida todos pasamos por esto, ¿no? O seguimos también en esto. Esa señora me decía, durante 20 años hice todo lo posible para ser la mamá perfecta y la esposa perfecta, ¿no? Según la idea que ella tenía, ¿no? Dice, durante 20 años yo no viví, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba con esa idea clavadísima en la cabeza y con todo el esfuerzo puesto en alcanzar esa imagen que le daba seguridad y le daba un lugar en el mundo, etcétera, ¿no? Yo lo entiendo así, es decir, a veces tenemos que realmente, ¿cómo decir? Tranquilizarnos, ¿no? Y decir, pues ya, no tengo que perseguir ninguna meta establecida, ¿no? Por mí mismo, ¿no? Tengo que ser lo que soy y relajarme con lo que no tengo, también con lo que tengo. Y Dios me hizo, Dios me dio la vocación y eso tengo que vivir, ¿no? Porque si no, es cierto que vamos buscando quizás exaltar cierta parte de nuestra vida, cierta calidad, cierto estatus, ¿no? Y buscar la tranquilidad en esto, ¿no? Pero todas esas cosas aparte que ¿cómo decir? No somos pobres si las buscamos, ¿no? Pero además nos alejan de la felicidad. Entonces, yo entiendo así lo que dice Trini, renunciar a uno mismo significa renunciar a construirnos nuestras pequeñas certezas, vivir de ellas. ¿Okay? O, sí, digo, allí uno tiene que ser sincero con uno mismo, que es lo más difícil, y reconocer, ¿no? Dónde está, digamos así, dónde se está engañando, ¿no? A uno mismo, dónde se está autoengañando uno, qué es lo que uno defiende, ¿no? Capa espada, para que los demás no lo toquen en ese punto, no le toquen ese aspecto de su vida, porque si no, se viene por abajo. ¿No? Sí, padre, yo recuerdo que ahora en lo de un poquito antes de Semana Santa, ¿no? Que tuvimos un encuentro allí allí esto donde está, bueno, aquí en San Juan de Dios, sí. El padre David hizo una reflexión y me preguntó, me hacía señas con que a ver a qué horas participas, Trini, y yo le dije, es que esto me ha hecho reflexionar para darme cuenta que muchas veces nosotros queremos aparentar realmente lo que no somos, ¿no? O sea, a lo mejor vamos muy santitas así a la iglesia, muy agachaditas y eso, y cuando salimos somos un diablo, ¿no? Sí, yo así me considero muchas veces, ¿no? No soy ni santa ni mucho menos alcanzaría yo la perfección en ningún aspecto. Yo Sí. creo que ahora este tiempo nosotros podemos comenzar desde nuestra pequeña trinchera, desde nuestro pequeño entorno, a lo mejor desde nuestra casa, poder ayudar a alguien, ¿no? Podríamos comenzar por eso, por desprendernos un poco de las cosas que tenemos, porque pienso que somos privilegiadas, estamos bien y tenemos siempre un plato de comida en la mesa, ¿no? Sí. Podríamos comenzar por ayudar a los demás y no estar pensando que estamos muy, ¿cómo le diré? Como que estamos muy oprimidos ahorita, ¿no?
Sí, efectivamente, el otro día hablaba con mi hijo, que usted sabe que él ni va a la iglesia, pero hace como una semana o dos, de repente me sentí como que le dije, es que estoy como desesperada, ¿no? Y me dijo, oye mamá, dice, ¿no has pensado alguna vez en las personas que están en la cárcel? Cuando entran, ya tienen la esperanza de que van a salir. Piensa que tú estás como en una cárcel, pero lujosa. Tienes comida, tienes tu cama, tienes tu televisión, puedes comer bien, puedes hacer ejercicio aquí adentro. Dice, piensa que te pasa algo así, que hiciste algo y que estás pagando o con el tiempo de estar encerrado, ¿no? Eso me hizo reflexionar mucho. Muy bien. Gracias, Trini. Sí, perdón que me extendí, padre. No, está muy bien, Trini. Nada más linda y luego terminamos, que ya son las 7. Ay, madre mía. Bueno, buenas tardes. Esta reflexión que nos acaba de poner me llevó a pensar en la de de Bernardo cuando se va a Bolonia y cuando es su conversión. San Francisco nos pide que yo lo quiero decir porque quisiera llevarlo a un punto personal en mi caso y dentro de mi entorno, dentro de mi vida, dentro de mis capacidades, mis límites, quisiera irlo aplicando, no sé, de una manera muy, hasta donde yo pueda, ¿no? Porque tengo muchas limitantes. San Francisco nos pide que gocemos de todos esos padecimientos en la perfecta alegría y en toda su doctrina. Entonces, cuando, y otra situación nos dice, ¿por qué, de qué mérito gozan o sea, Dios, lo voy a leer para que me pueda dar a entender. Dice, porque en todos los demás dones de Dios no podemos gloriarnos, pues no son nuestros, sino de Dios. Por eso dice el apóstol, ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido de Él, ¿por qué te glorías como si de ti mismo te viniera? Sí. Entonces, esto me hizo pensar en Bernardo, de que pues él tuvo que renunciar siendo un hombre rico, siendo un hombre con todos los medios y con todo lo que él tenía. Él renunció, él lo quitó, pero a mí yo siento que no he encontrado el punto donde se pueda gozar esa parte. Todavía me siento muy del mundo y no podría gozar, o sea, yo lo constato continuamente, pues, con mi manera de actuar, de reaccionar. Cuesta muchísimo trabajo, aunque sea un poquito, a un nivel mínimo, cuesta trabajo. Tenemos que entender que no somos nosotros, nuestros méritos no son propios, son algo que Dios nos regaló y tenemos que abandonar toda esa parte y hacernos conscientes de que todo lo que está aquí solo es por obra de Dios. Pero pero quiero saber cómo lo lograron para encontrar ese gozo y esa, pues, con tantas injurias, oprobios, con tantas cosas. Dice que pensaban en el sufrimiento de Cristo, pero yo creo que hay algo más allá que los hacía gozar esa parte. Hay algo más que nosotros, yo creo que yo nunca lo podré encontrar, o ni siquiera, no sé, esforzándome, porque siento que es algo que va más allá de nuestras capacidades o de nuestro interés o de que lo querramos hacer. Sí, tienes razón, Linda. No es algo que esté en nuestras capacidades. No estoy de acuerdo cuando dices que nunca lo encontrarás, ¿no? Porque
Eso solo Dios lo sabe, ¿no? ¿Y qué significa? Yo creo que sí, en cambio, es suficiente esto que dice allí esta florecina, ¿no? Es decir, no se alegra porque realmente en el sufrimiento está unido a Cristo, ¿no? Ahora, esto es una cosa que no se puede explicar, hay que vivirla, ¿no? Pero cuando uno la vive ya entiende toda su razonabilidad y su verdad y su belleza, ¿no? Pero es algo muy, ¿cómo decir? Se puede entender desde un punto de vista humano, de la experiencia humana, ¿no? Cuando encuentras a una persona que sufre mucho, primero te juzga a ti mismo, ¿no? Y luego dices, ¿cómo puedo estar más unida a esa persona, ¿no? Y entonces te das cuenta que la única forma para estar más unida, para querer a esa persona, para amarla, es de alguna forma compartir su sufrimiento, ¿no? Que eso se vuelva tuyo también. ¿Ok? Eso yo creo que humanamente es una experiencia que podemos hacer. Y es también como la base de la experiencia espiritual de vivir la cruz de Cristo, como dice allí en esa florecilla que leímos la semana pasada. Por último, no dejes de orar, ¿no? Es decir, que eso sea contenido, esa pregunta, así como la hiciste, que sea contenido de tu oración, ¿no? Linda. Bueno, gracias a todos. Me ayuda mucho todo esto, también porque salimos, ¿no?, de la soledad y compartimos una hora bonita juntos, que además nos hace crecer. A mí también me hace crecer estar aquí con ustedes, aunque hay una pantalla de por medio. Entonces los saludo y nos vemos para seguir con la catequesis en 8 días. Gracias. Gracias, David. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bye. Gracias, Padre. A las 7:15. Si gustan. Saludos a todas. Saludos, Chao. niñas. Bonita tarde a todos. Niñas y niños. Chao. Bye. Adiós, Pili. A ver, ya. Creo que ya. Vamos a